tal? Buenos días. Hoy 11 de abril, siendo las 11 de la mañana, iniciamos nuestro seminario en el trimestre 24 y, como saben, en este trimestre toca el turno de la invitación de los investigadores externos a la universidad. En esta ocasión, tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Raquel Martínez Valdés. La, la doctora Raquel Martínez Valdés tiene una formación académica como ingeniera en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Obtuvo los grados de maestría en ciencias y doctora en ciencias en bioelectrónica por el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP, en los años 2010 y 2015 respectivamente. Durante su formación doctoral, completó estancias de investigación en las Universidades Federal de Río de Janeiro, Brasil, en el Centro de Recherche of Automatic de Nancy, en Francia, y en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información en España. En el 2016 se incorporó al programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas, donde fungió como profesora investigadora durante 6 años y medio. En este tiempo, obtuvo reconocimientos de trayectoria académica y de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Participó en el diseño curricular del programa de doctorado en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Chiapas y fue nombrada coordinadora del programa de doctorado de la misma institución. En 2017 fue galardonada con el Edition Awards de la Revista Internacional de Hipertermia al mejor artículo hecho por un investigador joven en la categoría de Física e Ingeniería. Del 2017 al 2021 fue miembro activo de la Sociedad de Medicina Térmica, donde participó en las publicaciones mensuales de la sociedad, así como el Comité de Minorías en Ciencias. En 2021 realizó una estancia de investigación en el Departamento de Radiología de la UT Southwestern Medical Center en Dallas, Estados Unidos, financiado por el laboratorio IFU y el programa de becas Fulbright García Robles. En 2022 obtuvo la distinción a candidata investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Bioultrasonidos y Rehabilitación del Departamento de Ingeniería Biomédica del Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Durante su trayectoria, ha colaborado con investigadores destacados del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, Tecnológico Nacional de México, Orizaba y Cinvestat IPN. Sus intereses en investigación incluyen el uso de radiaciones no ionizantes para aplicaciones en terapias térmicas como hipertermia y la ablación. Agradezco mucho su participación, doctora, y le cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por esta introducción al seminario. Bueno, vamos a hablar un poco del trabajo que se ha estado desarrollando a lo largo de los años y los proyectos que se están llevando ahora. Y el tema de mi presentación es modelado computacional de ultrasonidos focalizados para su análisis en aplicaciones de terapia de ablación térmica. El contenido de esta presentación está distribuido de la siguiente manera: un poco de introducción, modelado computacional basado en el elemento finito. Veremos dos ejemplos de aplicación en los que se ha trabajado, el trabajo que se lleva al momento en la estancia postdoctoral que se está realizando, el planteamiento del problema, objetivo general, estado del arte y las pequeñas conclusiones y unas referencias. Podemos con la introducción.
Y para eso vamos a Ujú. hablar de qué es el cáncer. El cáncer es un término utilizado para referirse a un grupo de enfermedades y este es ocasionado por el crecimiento no controlado de células modificadas en un órgano que al momento de llegar a otros tejidos u otros órganos del cuerpo se dice que han ocasionado metástasis. ¿Qué es la terapia térmica? La terapia térmica se refiere a la inducción de calor o producir calor en un cuerpo. Puede haber diferentes métodos. Nosotros nos vamos a enfocar a terapia térmica ultrasónica, pero también puede haber diferentes niveles de temperaturas al que se pueden inducir a un órgano o a un cuerpo. Uno de ellos es la hipertermia, cuyo término viene del griego, que hiper significa exceso o sobre y termo significa calor. En en el ámbito de la medicina, lo que se busca es una elevación de temperatura sobre el valor nominal en humanos. Ese valor nominal está alrededor de los 37 grados. ¿Qué quiere decir la ablación? La ablación, en términos médicos, es cortar, separar, extraer alguna parte del cuerpo, así como en las cirugías. Cuando a alguien le da apendicitis, le tienen que extraer el apéndice, es una ablación. La ablación térmica, entonces, se referirá al incremento de temperatura por encima del valor nominal. Recordamos que el valor nominal era 37 grados Celsius. Esto sería por encima de 56 grados, lo que va a ocasionar necrosis celular o necrosis coagulativa, muerte de las células, como lo vemos aquí en este ejemplito, ¿no? En esa imagen. ¿Y qué es el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido son todas esas ondas mecánicas sonoras que se encuentran por encima del espectro o campo auditivo humano, es decir, por encima de los 20 kilohertz. Y puede haber diferentes aplicaciones del ultrasonido de baja frecuencia, ultrasonido de alta frecuencia, pero en el campo en el que nosotros trabajamos estamos en el intervalo de frecuencias del ultrasonido médico, o sea, desde 1 MHz hasta 10 MHz, y que inclusive se pueden utilizar más para microscopía o algunos otros tipos de técnicas o formas de inspección que no vamos a abordar en esta charla. Típicamente nosotros conocemos a lo mejor algunas formas de ultrasonido que podría ser el de diagnóstico, como el que normalmente hacen seguimiento las mujeres embarazadas para ver la evolución o el crecimiento del feto. Puede ser también de fisioterapia para aquellos que en alguna ocasión han hecho ejercicio y que se tienen una lesión, entonces en ocasiones los mandan a fisioterapia, y el ultrasonido puede ayudar a mejorar ese intercambio químico entre las células y que la lesión sane más rápido. O puede ser también por ablación térmica, que ya habíamos dicho que era producir una necrosis coagulativa en el tejido. Esta clasificación o categorización del ultrasonido médico se debe a las intensidades que se pueden acumular, intensidades acústicas, en una sección transversal o en un área. Entonces, para ablación térmica estamos hablando de más de 20 watts por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de diagnóstico son intensidades acústicas muy pequeñas, como 0.1 watts por centímetro cuadrado. ¿Y cómo se genera el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido se genera a partir del efecto piezoeléctrico inverso, que es cuando se le aplica una diferencia de potencial a una cerámica piezoeléctrica. Entonces, esta se deforma, y al deformarse y tener un medio de propagación adecuado, genera vibraciones mecánicas que van viajando a través de ese medio. Un transductor plano circular podría ser un ejemplo más sencillo de ese tipo de geometrías y de propagación, en donde vemos que este es el tipo de radiación ultrasónica que genera. En el campo cercano podría verse que el ultrasonido es un poco más colimado o está dirigido y es
dirigido en una misma dirección, pero cuando llega al campo lejano empieza a diverger. Si nosotros hacemos un corte axial aquí, podemos ver la distribución de presión a lo largo de ese eje de propagación o esa distancia. Y entonces en el campo cercano vemos que hay muchas variaciones de presiones, hay picos positivos, picos negativos. Esto es porque todas las vibraciones que se están generando en la cara del transductor producen, ¿cómo se llama? Producen interferencias destructivas y constructivas que generan estos campos. Pero cuando se llega al campo lejano, entonces esas interferencias destructivas desaparecen, sí hay una atenuación de la presión acústica, pero es más uniforme la propagación. También existen arreglos de transductores que nos permiten modificar o ampliar o modificar ese campo ultrasónico que nosotros estamos viendo o generando. Podemos tener arreglos lineales convexos que normalmente se utilizan para imagenología, en donde cada uno de los cuadritos que está aquí representa un transductor ultrasónico. Puede haber arreglos cuadrados planos en 2D, igual cada uno de estos cuadritos representa un transductor ultrasónico o, por ejemplo, anillos concéntricos, ¿no? En donde cada uno de estos anillos es un transductor. Y además de poder tener campos acústicos planos colimados, también puede haber campos acústicos focalizados. Estos se logran a través de elementos cóncavos que normalmente mecánicamente se han fabricado con esta concavidad para generar un foco a una cierta distancia o una región de concentración de energía acústica. La focalización de este ultrasonido también se puede hacer con lentes acústicas que se adosan a una cerámica plana, como la que tenemos acá, pero que tiene ciertas características, como esta concavidad, que permiten concentrar la energía a cierta distancia de la cara del transductor. O pueden existir arreglos controlados en fase, quiere decir, así como los arreglos que hayamos visto hace rato, o que les mostré hace rato, que todos estos elementos con electrónica y calculando o controlando este punto de disparo o esta fase de disparo de cada uno de estos elementos, se puede lograr una focalización del ultrasonido. Los campos acústicos de diferentes transductores se muestran en esta diapositiva. Aquí tenemos un transductor plano que tiene una distribución de presión de este estilo en un campo axial, y este es su patrón de radiación. Un transductor cóncavo, monoelemento, focalizado, vemos que tiene una concentración de energía, o sea, un máximo a cierta distancia de la cara del transductor. En este caso son 10 centímetros. Y con un transductor controlado por fases se puede lograr esa misma focalización a cierta distancia e inclusive se puede mover este foco de manera lateral. Y estos son los campos respectivos. Aquí podemos ver que el haz es más o menos colimado y que abarca una misma distancia o apertura en el eje axial, perdón, en el eje radial, mientras que aquí esas presiones que están cerca de la cara del transductor desaparecen y la concentración de la energía solamente es en un punto a cierta distancia. ¿Y para qué nos sirve conocer esto? Bueno, es que existe algo que se llama el ultrasonido focalizado de alta intensidad, que se aplica en la clínica y que sigue en investigación y en desarrollo. ¿Para qué? Bueno, pues ya sabíamos que el ultrasonido se puede focalizar y puede generar un incremento de energía. Este incremento de energía, si se aplica a un tejido, entonces puede generar a su vez un incremento de temperatura. Y esto nos va a permitir de manera extracorpórea
sin hacer incisiones en ningún paciente, poder atacar un tumor que se encuentre a cierta distancia o a cierta profundidad en un paciente. Normalmente este foco tiene una forma elíptica y va a depender de la frecuencia y la geometría del transductor. Ahora, para poder abarcar todo este tumor, pues este transductor se tiene que escanear o se tiene que desplazar de manera controlada, mínimo en 3 ejes, X, Y y Z. Y entonces la ablación térmica se utiliza para el tratamiento de tumores malignos o benignos, para hemostasia acústica, es una técnica no invasiva. Tiene que ser guiada por ultrasonido o resonancia magnética, inclusive por tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque son ondas mecánicas, son ondas que no son visibles para nosotros, pero sí que producen un efecto dentro del tejido. Entonces, para saber que realmente estamos dañando la zona deseada, o el tumor, se necesita un método de retroalimentación que permita primero planear y darle seguimiento a esa terapia cuando se está aplicando. Entonces, pues la ablación térmica por HIFU produce una elevación rápida de temperatura sobre los 56 grados Celsius para generar una necrosis coagulativa. El tiempo de exposición normalmente es menor a 10 segundos, para ablación térmica y 120 segundos para hemostasia acústica, que se refiere a como la cauterización de, bueno, no cauterización, pero evitar que cuando hay una hemorragia ese vaso siga produciendo o siga teniendo ese hueco para que fluya la sangre, ¿no? Entonces con hemostasia acústica se hace como una coagulación en el vaso, se cierra y entonces se evita que un paciente siga perdiendo sangre. Entonces, el objetivo de esta presentación es mostrar de manera general el modelado de los ultrasonidos focalizados para su análisis en la interacción onda y medio de propagación para su posible aplicación en terapias de ablación térmica. Entonces, veamos, ¿cómo utilizamos el modelado computacional? Utilizamos software de método del elemento finito que nos permite obtener una solución de un problema muy física a través de la simplificación de un sistema en condiciones ideales. Para ello, a nosotros nos interesa modelar la propagación acústica a través de diferentes medios de interés, que serían tejidos biológicos, y también modelar el calentamiento inducido por la fuente ultrasónica. Además, se pueden resolver problemas transitorios o estacionarios en el dominio de la frecuencia. El modelado de la propagación acústica se basa en la solución de la ecuación de onda, que para el caso, aquí era transitorio, para el caso transitorio tiene esta forma en donde las propiedades o las variables que intervienen son la velocidad del sonido y la presión. Para el caso estacionario se resuelve la ecuación de onda homogénea de tipo Helmholtz, en donde la variable de interés o se resuelve el problema en función de la velocidad, de la presión y la velocidad angular en la que estemos excitando a una fuente ultrasónica. ¿Cómo vamos a llegar al modelado de la propagación? Pues primero tenemos que definir el modelo y para ello tenemos que conocer cuáles son las físicas que intervienen en él, cuáles son las condiciones de frontera que vamos a aplicar al modelo, cuáles son los valores iniciales, las propiedades de los subdominios o esos espacios o las geometrías que influyen en que están interviniendo en el modelo, el tipo de mallado y los elementos y el tamaño de los elementos. Las geometrías pueden ser en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o pueden tener también simetría axial, que en este caso, cuando tenemos un problema simétrico, pues entonces se reduce el costo computacional para resolver esos problemas, ¿no? Y necesitamos definir pues el tamaño y la forma de los subdominios. Entonces aquí podemos ver un modelo, propagación acústica, que tiene simetría axial y utilizamos solamente la mitad de una cara de un radiador ultrasónico y un medio de propagación de los ultrasonidos, el ideal que se considera sin pérdidas, es agua.
¿Para qué? Para obtener su presión a lo largo del eje axial, que sería este de aquí. Y además poder simular su patrón de radiación. Como les comentaba, pues también nos interesa conocer cuál es el calentamiento que induce este ultrasonido en un tejido, y para eso utilizamos la ecuación de biocalentamiento, que introduce variables de los tejidos como el calor específico, conductividad térmica, metabolismo, densidad de la sangre, y algo muy importante es la fuente de calor externa que se puede introducir en esta ecuación de biocalentamiento. Para nosotros, esa fuente de calor externa es el ultrasonido. En medios no dinámicos y que son homogéneos, que realmente es una idealización de la estructura de un órgano o de un tejido biológico, entonces la ecuación se va a reducir a solamente esto, en donde el calor externo está ligado con la intensidad acústica a través de esta ecuación, y con estas variables nosotros podemos medir el calentamiento que hay, bueno, no medir, podemos modelar el calentamiento que hay en un tejido. Entonces, después de esto vamos a ver un ejemplo sobre la aplicación de este modelado en el desarrollo de un aplicador cónico. Se parte del problema general, y para ello pues necesitamos conocer cuáles son las partes que están influyendo en el problema. Este aplicador se pensó para hemostasia acústica y teníamos un transductor cóncavo focalizado mecánicamente con ciertas dimensiones. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Pues llevar esas ondas mecánicas que está generando este transductor a una zona de interés, a un foco, a un objetivo, digamos, tejido o tumor, tejido vivo, o a lo mejor un emulador de tejido biológico que sería un phantom. Tenemos un boceto de las variables que están interfiriendo o de qué es lo que buscamos, con algunas dimensiones físicas y especificaciones que requerimos para hacer una simplificación, y como este elemento es esférico, entonces podemos utilizar una geometría axial. Claro que aquí les muestro el diagrama final, pero realmente todo comenzó de esta manera. Primero, simulando la propagación en un medio sin pérdidas, y después de eso, ir agregando diferentes condiciones, diferentes tejidos, diferentes cosas que nos permitan obtener la herramienta o la aplicación que nosotros estábamos ideando desde un principio, ¿no? O planteando desde un principio. Para el modelo, entonces, se necesitan conocer las propiedades acústicas del agua, pues del gel de poliacrilamida, que va a ser el medio de propagación que tenemos acá, del objetivo, que en este caso era un tejido, y pues esto de aquí es un cono que va a permitir llevar esas ondas mecánicas de manera externa a un cuerpo. ¿Por qué les digo o se los digo de esta manera? Porque normalmente nosotros trabajamos con transductores que son de inmersión. Quiere decir que están dentro de una tina de agua y ahí hacemos las mediciones y las experimentaciones. Pero si nosotros queremos aplicar eso en pues, aplicarlo, valga la redundancia, en una aplicación clínica, no podemos introducir al paciente en agua porque necesitaríamos que todo el sistema fuera a prueba de agua. ¿Qué se hace? Pues entonces se busca una forma de sacar ese transductor del agua y permitir que haya un acoplamiento acústico y eléctrico, y que funcione como si fuera a lo mejor una guía de onda que lleve esas ondas acústicas hasta el lugar donde nosotros deseamos. Para esto, bueno, también recurrimos a la medición del campo acústico, que era lo que les comentaba. Dentro de una tina de agua nosotros colocamos un transductor que necesita de cierto instrumental de laboratorio, además de un hidrófono, para medir las presiones acústicas en
una matriz 3D y medir todos esos puntos y reconstruir el patrón de radiación de ese transductor. ¿Y para qué nos sirve tener un patrón de radiación? Pues sabemos cuál es el comportamiento ideal de este transductor que tiene un foco a una distancia de 17 milímetros, que trabaja con esta cierta frecuencia de operación, que tiene características como un diámetro focal o una longitud focal de 8 milímetros y este es el patrón, que era similar a los que les había mostrado hace rato, ¿no? O sea, en el plano en el que está propagando, si hacemos un corte, esto es lo que veríamos, y a 17 milímetros está el punto de mayor intensidad. Si nosotros hacemos un corte transversal en esta sección, en el punto de mayor intensidad, entonces obtenemos los planos transversales y podemos medir el diámetro que hay. En este caso era muy circular, entonces es un diámetro focal, y conocer el volumen que podría producir de daño en un tejido. Y nos sirve conocer el campo acústico medido porque nosotros a partir de esto podemos validar los modelos que estamos haciendo por medio de comparación. De este lado les muestro el modelo, los resultados obtenidos de los modelos, y lo podemos comparar con las mediciones acústicas que hemos hecho. Pueden ser, en este caso, solo visuales, pero también podemos obtener con algún poquillo de procesamiento algunas características y contornos en caídas de presión acústica de interés, aproximadamente menos 3 decibeles y menos 6 decibeles. Si nosotros colocamos el cono como lo teníamos en la aplicación para que fuera extracorpóreo y lo simulamos, bueno, sí que se ven diferencias aquí en ese patrón, justo en la punta del cono, es decir, les muestro otra vez en dónde estaba, aquí. Si ahora nosotros medimos la presión acústica aquí, sí hay un cambio de lo que había cuando no había cono a cuando hay un cono. Bueno, en el modelado, como siempre, se trata de una simplificación, entonces hay muchas variables que no están influyendo, como se nota en la medición, en donde el mismo hidrófono o el sensor con el que estamos midiendo puede producir difracción del rayo y ruido, bueno, del lazo ultrasónico y ruido, e interferir de manera negativa, por lo que no se ven como de las mismas dimensiones los campos acústicos. Además que la introducción del cono, pues hizo que el foco fuera más, ¿cómo se dice? Más estrecho a comparación de el foco cuando no tenemos ese cono adosado al transductor. Entonces sí hay interferencia, a pesar de que fue diseñado para que no modificara de manera drástica el patrón natural de radiación del transductor. Y con esto hicimos algunas experimentaciones, como medición de temperatura en el foco y medición de SWR, que sería la onda estacionaria, para conocer cuál es el acoplamiento eléctrico del sistema. Entonces, un SWR, ustedes deben de saber que si se aproxima a 1, quiere decir que la transferencia de potencia eléctrica de un sistema o el acoplamiento eléctrico en un sistema es ideal, pero si baja o sube, hay un desacoplamiento eléctrico que puede ocasionar que este transductor se dañe o que el equipo que está del otro lado, que está excitando el transductor, también se pueda dañar. La medición en la zona focal de la temperatura, bueno, fue colocando un termopar muy cerca de la punta del cono. Este cono tenía una distancia
pues longitudinal de aproximadamente unos 18 milímetros, 17, 18 milímetros, por lo que realmente el foco estaba aquí. ¿Qué estamos utilizando? Un Phantom de poliacrilamida, que es un medio que nos va a permitir conservar el calor, medir la temperatura, y además es un emulador de propiedades ultrasónicas de un tejido. Y aquí tenemos el transductor. Entonces excitamos este transductor y medimos la temperatura focal por medio de ese termopar. Hicimos diferentes pruebas a diferentes potencias y podemos ver los perfiles de calentamiento y de enfriamiento de este sistema. Se había pensado para que fuera un aplicador para hemostasia acústica, por eso estamos aplicando por tiempos de 120, 125 125 segundos. Ahora, algo que ocurre y que no les mencioné es que la acumulación de la energía en este punto puede producir cavidades o sí, un fenómeno que se llama cavitación, que son burbujas de vacío, hace que las estructuras o la estructura interna del medio empiecen a oscilar, a vibrar y se generan esas burbujas. O son de vacío porque realmente no existe esa cavidad, se inflan, empiezan a oscilar y llega un momento en que ya no soportan tanta presión e implosionan. Eso puede generar que haya como implosiones en cadena y vibraciones dentro del tejido por la elevación de la temperatura, que es esto que podemos ver aquí, ¿no? Aquí los phantoms ya se habían dañado por esas cavidades que habían, que se generaron en la zona focal por las altas temperaturas. Bueno, y para las diferentes temperaturas, aquí tenemos las mediciones del del SWR, en donde vemos que realmente el sistema estaba pues acoplado eléctricamente y no había mucha potencia perdida, ¿no? Que era la que se encuentra de este lado. Y una vez que vimos que eso funcionaba, pues dijimos, vamos a jugar con una muestra de tejido ex vivo, ¿no? Entonces, con hígado de pollo, ¿qué pasa si nosotros ponemos el tejido? Bueno, pues aquí se ve que el tejido se ha quemado, claro, el hígado, en este caso, ya está muerto, pero el calor está produciendo un efecto adicional en esa muestra de tejido. 120 segundos de aplicación de ultrasonido a 10 watts generaron una lesión con 4 milímetros de ancho, pero si elevamos la potencia a 20 watts, pues entonces el tejido cambia mucho más y también su longitud, su profundidad y hasta sus características así a simple vista. Un ejemplo 2, pensando en lo que ya se había realizado y la experiencia que teníamos fue llegar a qué pasa si ahora queremos propagar en hueso para cáncer óseo, ¿no? Entonces, con otro transductor que teníamos de 4 MHz, primero empezamos con la propagación en agua, de modo axisimétrico y después en hueso. ¿Para qué? Bueno, el hueso tiene una impedancia acústica muy alta, es una pared rígida y normalmente refleja todas esas ondas acústicas. Y si nosotros queremos hablar de cáncer de hueso y proponer esta técnica para ese tratamiento, pues entonces queremos ver si es compatible o no, o funcionaría o no en el hueso. Por lo que comparamos primero el patrón de radiación en agua y el patrón de radiación incluyendo un subdominio de hueso y podemos ver esas presiones o esa distribución axial. Aquí la línea roja es solamente en agua, en azul es en hueso, en donde vemos que sí existen muchas reflexiones debido a la alta impedancia que tiene el hueso, pero también el ultrasonido alcanza a pasar unos cuantos milímetros al tejido. Si calentamos o
medimos el patrón, modelamos el patrón de calentamiento, aquí se ve en el hueso y si le hacemos un zoom, pues este sería más o menos el patrón de lo que estamos calentando dentro del hueso. Claro que aquí en este modelo estábamos utilizando agua, realmente tendría que haber 3, 4 capas de tejido antes de llegar al hueso y estas reflexiones acústicas podrían producir calentamiento no deseado en ese tejido previo al hueso. Y después de eso, pues empezamos a jugar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa si ahora cambiamos la frecuencia en este radiador, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? Y además de cambiar la frecuencia de este radiador, pues incluimos un pedazo de hueso que ahora sea más delgado y ver el comportamiento que tiene estas ondas mecánicas. Bueno, pues modelamos de 1 a 10 megahertz y obtuvimos algunas comparaciones. Este que está en rojo es la frecuencia de operación del transductor y a partir de ello dijimos, bueno, a lo mejor 2, 3, 5 y 6 megas pueden funcionar para la aplicación que nosotros queremos porque los campos acústicos pues no se ven tan afectados, ¿no? Serían como los mejores casos. ¿Por qué mejores casos? Porque si nosotros veíamos la propagación en agua en el eje axial a 10 megahertz, esto no nos sirve, o sea, no se nota en donde hay un foco de presión de agua y empezamos a comparar con otros tejidos y otras frecuencias para ver si este grosor de tejido o este grosor de tejido eran mejores y comenzar a analizar. Pero ¿qué pasa ahora si ponemos en lugar de hueso tejidos que también son un poco duros, pero que son de ligamento y que son de agua? Perdón, de ligamento y de cartílago. Pues con la experiencia anterior, volvemos a hacer ese tipo de modelado y comparamos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los mejores resultados? ¿A qué frecuencias nos interesaría? Y lo que nos interesa más es que estas reflexiones que hay o estas variaciones de presión que hay antes de la zona focal sean mínimas o lo más pequeñas posibles para que no puedan o que no afecten los tejidos que están antes del foco o el que realmente queremos atacar, que es con esta concentración de energía. Y bueno, aquí están los campos acústicos modelados, aquí están las propagaciones en los dos tejidos unidos, tanto ligamento y cartílago, con diferentes grosores cada uno. El foco se conserva, pero para este caso en específico, pues incrementan estas variaciones de presión antes del foco, es decir, presiones cercanas, por así decirlo, a, a la cara del transductor. Y bueno, actualmente el trabajo que se tiene en proceso como una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Bioultrasonidos y Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues es el modelado computacional de una fuente de radiación ultrasónica para terapia de ablación de cáncer de mama. Para esto, pues tenemos que plantear el problema, ¿no? Que es bueno, perdón, se me olvidó mencionarles que este trabajo anterior en propagación en hueso se hizo en colaboración con el INR, el CINVESTAB y la Universidad Politécnica de Chiapas, que era donde trabajaba anteriormente. Empecemos. ¿Qué es el cáncer? El cáncer de mama, pues de acuerdo a la OMS, en el 2020 el cáncer fue la primera causa de muerte a nivel mundial. Se registraron 685,000 muertes causadas por cáncer de mama a nivel mundial y se estima que
Esos casos registrados van a ascender a 2.26 millones, colocándolo en primer lugar de causa de muerte por cáncer. A nivel nacional, de acuerdo al INEGI, en 2021 se registraron 1.122.249 defunciones, de las cuales las defunciones por tumores malignos ocuparon el cuarto lugar a nivel nacional, representando un 8% del total, de defunciones del total. En mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar con 7.896 casos registrados, que es el 1.7% del total de las mujeres. Ahora, es cuarto lugar. Normalmente, en las estadísticas, a lo largo de los años, el cáncer ocupa el tercer lugar a nivel nacional por fallecimientos. Sin embargo, recordemos que en estos años, 2021, 2022, estábamos atravesando por la pandemia, entonces el COVID ocupó el primer lugar en defunciones y desplazó a la diabetes mellitus y a las demás causas hacia abajo, ¿no? Pero no por eso deja de ser importante el cáncer. Y el cáncer de mama, bueno, puede tener diferentes clasificaciones dependiendo al tamaño del tumor o a su dimensión más larga, porque pueden tener, no tienen una forma específica, o sea, elíptica o redonda o esférica, pueden ser de diferentes formas. ¿Y qué es lo que hace el médico al momento de diagnosticar? Mide la dimensión más larga y en función de esa dimensión, que es pues una distancia, clasifican al tumor como T1, T2, T3, T4 y así. Y además, dependiendo de su ubicación, pues puede ser un tumor que se encuentre en la mama, puede ser un tumor que se encuentre pegado a la pared, intercostal, pegado a la pared básica, perdón, pues, ajá, y puede estar dañando ya o invadiendo tejidos, puede estar un poco más cercano hacia la piel, o en este caso un T4, que ya puede ser como una invasión total que incluye tanto el extremus, mm, digamos, exterior hacia la piel y además en la pared torácica. Entonces, a nosotros nos interesa trabajar con este tipo o con estas características o estas dimensiones en específico, máximo 20 milímetros. Y el objetivo general del proyecto que se está desarrollando aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es diseñar y modular computacionalmente una fuente de radiación acústica focalizada no invasiva para terapia de ablación térmica de tumores con dimensiones que se encuentren desde 1 milímetro hasta 20 milímetros en mama específica. Entonces, para eso, pues, se ha hecho un estudio del estado del arte de los aplicadores ultrasónicos para hipertermia, que pueden ser arreglos cuadrados, planos, con muchos elementos, 16 elementos, que pueden trabajar con diferentes frecuencias de propagación y pueden tener diferentes aplicaciones como cuello, mama, piel, vejiga. También hay aplicadores que son anillos apilados uno encima del otro, que pueden tener hasta 24 transductores, perdón, hasta 48 transductores en la parte interna. Entonces, esto es una mesa y aquí se acuesta la persona y deja descansar la mama sobre este hueco, y este arreglo de transductores tiene que estar lleno con agua y entonces generando ese medio de propagación para que, controlando el disparo de cada uno de esos elementos, se pueda aplicar, en este caso es hipertermia, a un cuadrante de la mama o a la mama completa al mismo tiempo. Puede haber geometrías un poco diferentes. Este es como un elemento, como un monoelemento que era cóncavo, pero en este caso le quitaron el centro y colocaron un transductor de imagen para darle seguimiento a la terapia. Entonces realmente tiene una forma toroidal y produce volúmenes cónicos que
pueden modificar la distancia de penetración y también el tamaño de este volumen, además de que tiene aproximadamente 256 elementos que se tienen que controlar para poder aplicar la terapia. O transductores que están basados en una geometría cilíndrica, en donde el transductor se encuentra de este lado, pero es solamente una sección y tiene diferentes grados de libertad, ya que se puede inclinar de esta manera, puede rotar y se puede mover hacia adelante y hacia atrás para abarcar todo este volumen de tratamiento si fuera necesario, y aquí se tiene el ejemplo de una mama, ¿no? También son 256 elementos los que se están utilizando y controlando para, para esta propuesta. Y existen equipos comerciales que no solamente se utilizan para tratamiento de mama, sino para nódulos de la tiroides o para fibromas uterinos y otros tejidos blandos que ya están aprobados por la FDA, pero se encuentran, o por la Comunidad Europea, pero se encuentran en operación en Europa o en Estados Unidos. Entonces, viendo esto, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es, como les decía, hacer o diseñar una fuente de radiación que nos permita llevar la terapia de ablación térmica a tumores en etapas tempranas con una dimensión máxima de 20 milímetros, que tenga un enfoque dinámico con un número mínimo de elementos, o sea, en lugar de 256, tratar de reducir ese número de elementos para, y para simplificar en cierta forma, o sea, tener el mismo objetivo, el mismo efecto, con menos elementos, con un sistema eléctrico o electrónico de excitación menos robusto y que pueda alcanzar una profundidad máxima aproximada de 50 milímetros. Para esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, todo, como ustedes saben, lleva diferentes etapas de recopilación de información y diseño de los elementos para el modelado computacional y la evaluación de los datos y del modelo computacional. Claro que aquí lo muestro en una línea como si fuera continua, pero realmente no es así, porque analizamos datos, regresamos al modelo y luego el modelo, si no funciona, entonces se tiene que regresar al diseño, hacer ajustes, modelar, analizar y así hasta que lleguemos a la fuente que nosotros deseamos, al menos de manera computacional. Y bueno, como conclusiones, el ultrasonido es una técnica no invasiva utilizada en terapia de ablación térmica, requiere de desarrollo de protocolos específicos para cada aplicación y bueno, el uso del aplicador cónico da portabilidad al dispositivo y abre una línea nueva de investigación en la aplicación del HIFU en el área médica. Y con el modelado FEM es posible diseñar este y otros dispositivos a través del análisis de la propagación acústica y su interacción en diferentes medios que para nosotros serían medios biológicos o tejidos biológicos. Les dejo aquí unas referencias y gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante todo esto. No sé si alguien del público desea hacer alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono si gustan. Eh, en lo que esperamos que alguien, yo sí tengo algunas preguntas. Eh, Raquel, ¿cuál es el objetivo o el propósito de trabajar en esta banda de frecuencia, en la MF? Eh, ¿Que por los equipos o o porque en estas frecuencias no causan algún efecto secundario? ¿Cuál es el objetivo? ¿O por qué Pues en trabajan el, o por qué perdón. trabajan en este rango de frecuencia? Bueno, en sí ya está definido, ¿no? En el espectro de frecuencias de 1 mega a 10 megas, claro que si se busca hacer microscopía ultrasónica, se puede ir hasta 20 megas. Aquí el asunto es la propagación de las ondas ultrasónicas en el medio.
porque está ligada a la longitud de onda y además a la velocidad de propagación que tiene el ultrasonido dentro del medio. Cuando estamos hablando de ondas sonoras, la velocidad, o bueno, el medio de propagación es el aire y la velocidad del sonido en el medio son 343 metros sobre segundo. Y esta velocidad también cambia con la temperatura. Cuando nosotros estamos propagando en agua, las propiedades acústicas del agua o la velocidad a la que se propaga el ultrasonido en el agua es de 1500 metros sobre segundo a 25 grados Celsius. Si nosotros empleamos un transductor de 1 MHz, entonces podemos penetrar a lo mejor 10 centímetros. Pero al momento de aumentar la frecuencia del transductor, la longitud de onda se reduce y entonces penetra en el tejido o en el medio una menor distancia. Ok, sí, comentaba porque hace un tiempo estaba revisando, escuché una plática de un grupo de investigación que ellos estaban proponiendo hacer, por ejemplo, los estudios de tomografía o estos estudios que se hacen a muy altas frecuencias, hacerlas en otra banda de frecuencia porque habían estudios que demostraban que después de hacerse un estudio de esto, la persona en unos 15 20 años tenía repercusiones. Y entonces por eso cambiaban la banda de frecuencia y estaban proponiendo hacer estos estudios en otra. Estaban en investigación todavía, estaban formando este grupo y esa era la justificación de ellos. Creo que por aquí Eduardo levanta la mano. Adelante, Eduardo. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Ok. Tengo básicamente dos preguntas, una es respecto del tema y la otra es un poquito fuera de tema. Primero quería preguntarle cómo modelan la propagación acústica. En el caso de la diapositiva 21 mostraban unas gráficas y bueno, aquí le quería preguntar qué software utilizan, o sea, cómo fue eso, si forma parte de algunos experimentos que hayan hecho y en su caso, pues, dónde se podría consultar más información al respecto. En la 20... Sí, después de que presentaste las ecuaciones de modelado de la ecuación de onda, era la como 20 por algo aquí, por ahí. ¿no? Ándale, esas. Sí, Esta. sí, sí. Bueno, nosotros utilizamos software comercial que es Consol Multiphysics. Entonces, no solamente es para propagación acústica, sino también para otros fenómenos, como microondas, algunos rayos, cosas de plasma, cosas de química, electromagnetismo, eh, mm, 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 y también daño, bueno, modelado estructural. Entonces nosotros utilizamos COMSOL Multiphysics, trabajamos de manera gráfica, pero también hay que conocer como las bases y el objetivo, ¿no? De la propagación, cómo van a interferir estas condiciones de frontera. Bueno, no lo mencioné aquí, pero pueden haber diferentes, ¿no? En este caso, para simular este radiador, colocamos una frontera de presión y se puede introducir en el programa una función que emule o que simule la vibración de ese transductor y a Ujú, partir de esa vibración se va generando los cálculos aquí en cada uno de los puntos porque, bueno, existe una malla y un cierto tamaño de elementos. Como le comentaba al doctor Vázquez, bueno, este dominio, este subdominio se tiene que mallar, se tiene que discretizar y va a depender el tamaño del elemento de la longitud de onda que tenga el ultrasonido en este medio en específico. Y, para ultrasonido, lo mínimo son aproximadamente un tamaño de elemento de lambda sobre 6. Y cuando estamos hablando de 1 MHz, esa lambda es como de 1,5 milímetros Ujú. o algo así. Y si necesitamos que el tamaño de elemento sea más chiquito, pues entonces se discretiza y así se va propagando. En cada uno de esos elementos, en cada uno de esos puntos, el software va calculando o va resolviendo esa ecuación de onda.
Bien, ¿conoces algún software que no sea comercial, algo open source, como para poder hacer experimentos rápidos? Ah, sí existen, pero ahorita no recuerdo el nombre. Ah, ok, pero sí Pero los hay, pues ¿verdad? Ujú. sí, sí hay. Claro que pues a lo mejor están basados en Linux o en Ubuntu, o sea, hay que Ok. cambiar de sistema operativo y pues con muchos comandos seguramente pues, se puede lograr lo mismo. Aunque la propagación acústica también se puede hacer por medio ¿cómo se llama? De manera mm, analítica, o sea, resolviendo la ecuación de onda en el medio, pero Exacto. de Sí, sí, forma sí. como Ujú. computacional, desarrollando todo el problema, no sé, en MATLAB o en algún otro código que permita hacer, pues, la solución del problema. Ok, bueno, finalmente, solamente le quería preguntar cómo le hizo para buscar el postdoctorado, si, cuáles son los requisitos generales y si hay beca al respecto para eso. Bueno, el postdoc participé en la convocatoria con ACID, así Ok, como todo el mundo. Bueno, ya estoy en este laboratorio porque conozco a la investigadora, o sea, ya hay una línea de interés en común que son los ultrasonidos, ¿no? Por eso es que la conozco. Entonces, yo le propuse que trabajáramos juntas y ella me dijo, está bien, a lo mejor no es mucho lo de la terapia térmica y este tipo de cosas lo mío, pero sí los ultrasonidos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra base. Eh, presentamos bueno, armamos el proyecto, lo presentamos aquí en la institución en los tiempos de la convocatoria justo del año pasado de postdoc. ok. Y a partir de eso, bueno, como todo el mundo, ¿no? Le rezamos a todos los dioses aztecas, zapotecas, mixtecas, eh, al universo para que aprobaran nuestra propuesta y así fue como, como llegué acá, ¿no? O sea, pero Perfecto. fue participando en la convocatoria con así como todo el mundo. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Raquel. La verdad es muy interesante. Ojalá y esto se lleve ya aplicaciones ya en hospitales y todo, ¿no? Por el beneficio de todos, ¿no? Por todo esto lo que nos has platicado y todo lo que podría ayudar, ¿no? Agradezco mucho tu participación. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Creo que no. Ya no levantaron la mano. Y siendo ya las 12 horas, damos por terminado esta presentación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias Voy por a la invitación.